trabajamos en geometría. Vamos a ver, como este es nuestro objetivo de hoy, es bien cortito, es reconocer las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Si nos fijamos en este ejercicio, acá en lo que vamos a hacer hoy día, una función, ¿qué tiene que ver? Las funciones son esto que nosotros graficamos. ¿Ya? Estas son funciones, efectivamente, pero nosotros hoy día vamos a verlas como simplemente un cálculo. Más adelante ojalá vamos a tener el tiempo de poder verlas y visualizarlas como son. Pero dice perfectamente en un triángulo rectángulo. Para nosotros el triángulo rectángulo nos debe asociar, primero que todo, a Pitágoras, ¿cierto? Y al teorema de Euclides, que es como nosotros trabajamos siempre en el triángulo rectángulo. Si te falta ayuda para resolver un ejercicio que está por Pitágoras y por Euclides y ya utilizaste todo eso y no te da, entonces efectivamente debería ser un ejercicio de trigonometría el que te da la opción para resolverlo. Veamos aquí. Vamos a reconocer estas funciones, vamos a calcularlas y las vamos a aplicar. Esta es nuestra primera parte. Ya, aquí nos vamos con lo siguiente. Nada que ver, esto se adelantó, se volvió loco. Ahí sí. Ahora vamos con nuestro ejercicio. Aquí está. Dice, la definición. Las funciones trigonométricas, dice, como definición tienen en un triángulo rectángulo con un ángulo interior agudo, se pueden establecer 6 razones entre las medidas de sus lados. Fijémonos en el siguiente rectángulo que está aquí. Tenemos que es un triángulo rectángulo en C, ¿cierto? Cuando te dicen rectángulo en C, quiere decir que en C justamente se dibuja el triángulo de 90 grados. Y luego, si estás ahí, ahí está. Y luego tenemos, ¿cierto?, los catetos. Los catetos, para que vamos entendiéndonos, los catetos son los que forman este ángulo de 90 grados, siempre, ¿ya? Y la hipotenusa es la que está enfrente del triángulo rectángulo, ¿ya? La hipotenusa es este lado, que efectivamente es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Y los catetos son estos que forman el ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces, si seguimos esto, ahí tenemos los catetos y la hipotenusa. Vamos bien hasta ahí, si necesitan que me detenga, usted me avisa o que me devuelva. Avancemos, aquí está el triángulo entonces, la hipotenusa y los catetos. ¿Cuáles son estas razones trigonométricas? La primera función trigonométrica es el seno, es la que siempre se reconoce primeramente. Y dice, fíjate lo que dice aquí, dice que corresponde a la razón. Si yo me recuerdo, la razón para nosotros, ¿cierto? Una razón es cuando yo digo 2 es a 3, ¿cierto? Que es lo mismo que yo lo escriba como 2 partido 3. ¿Se entiende? Eso es una razón. ¿Ya? Entonces, dice que corresponde a la razón, o sea, a una fracción, para trabajarla así más sencillo, entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Entonces, sigamos mirando aquí. Dice, el seno de un ángulo cualquiera, que en este caso le llamamos alfa, va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Esa es una razón, porque una razón es una fracción. Entonces, cateto opuesto partido por hipotenusa. Si tenemos el dibujito aquí, en este triángulo amarillo, el ángulo lo coloqué aquí, alfa. Ahí está el alfa. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es efectivamente A. Por lo tanto, ahí está A. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa, ¿cierto? Es C. Y ahí está C.
Por lo tanto, esas medidas, obviamente, para resolver un ejercicio, yo se las tengo que dar. Eso es lógico. ¿Ya? Hasta el momento ahí. ¿Necesita tiempo para tomar algún apunte o avanzamos? Usted me dice. ¿Estamos ok? Miss, en el chat ponen qué tiempo. Perfecto. Sí, acabo de ver. Gracias. Pregúnteme nomás mientras terminan de tomar ese apunte. El seno, entonces, lo voy a repetir, es cateto opuesto partido por hipotenusa. Nada más. Opuesto partido en hipotenusa. Después yo les voy a enseñar una técnica bien sencilla cuando las veamos todas, donde usted después las va a hacer todas. De aquí donde aparece el Coca-Coca hip hip, de ahí viene el Coca-Coca hip hip. ¿Ya? Después yo les voy a hacer, se llama Coca-Coca hip hip. Esto es hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto. ¿Ya? De ahí vamos a saber, al final, cuando terminemos todas, las vamos a ver por qué vamos a ocupar este Coca-Coca hip hip. ¿Estamos entonces? Ya. Avancemos entonces. El coseno. El coseno es bien similar, solo que ahora el cateto se llama cateto adyacente. Cuando algo es adyacente, quiere decir que está al ladito, está pegado, está el cateto adyacente o el ángulo adyacente es el que está pegadito al ángulo en este caso. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo se deposita en ese cateto. Veamos el dibujo acá. Ahí. Cateto adyacente partido por hipotenusa. Ahí está. Si este es el ángulo y este de acá es el cateto opuesto, quiere decir que el adyacente es este B. ¿Por qué no C? Bueno, porque C es hipotenusa. Así que el cateto adyacente es el que está pegadito al ángulo, es B. ¿Qué quiere decir entonces? Que la razón va a ser B partido C. Ahí está. El coseno es cateto adyacente partido por hipotenusa. Según este monito, que es el mismo de delante, así que no es necesario que lo copie de nuevo, es B partido C. Fíjate, si el ángulo está aquí, entonces este sería el cateto adyacente. Adyacente. Y este de acá es el cateto opuesto. Lo que necesitamos para el coseno es el cateto adyacente, el que está pegadito al ángulo. Partido obviamente por la hipotenusa, que va a ser la misma para los dos, para el seno y para el coseno. Hasta ahí. Usted me dice si es que vamos ok o necesita un poquito más de tiempo. ¿No hay más mensajes? No, no hay más mensajes. Entonces, repasemos. Seno es opuesto partido por hipotenusa y el coseno es adyacente partido por hipotenusa. Vamos a ver la otra función trigonométrica, ya que es la tangente. También es una razón, pero aquí es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Aquí no ocupamos hipotenusa, aquí ocupamos opuesto partido por adyacente. Ahí está, cateto opuesto partido por adyacente. ¿Cómo me quedarían las letras? ¿Cómo me quedaría aquí? ¿Quién sería el opuesto al ángulo alfa que está aquí? Dígamelo usted. La A, ¿o no? Perfecto. Sería A partido por el adyacente. ¿Quién es el adyacente al ángulo?
Que también es la que está pegada. O sea, la que está pegada al ángulo, que sería Eso. ¿Cuál sería este que la, está aquí? la B. Exactamente. B. Ahí está. Este que está aquí es un alfa. ¿Ya? Ahí se los voy a marcar acá arribita. Ese es el ángulo que se llama alfa. ¿Ya? Otro tipo de ángulo que también vamos a ver es este, que es el beta. Ese es gamma. Y vamos a ver también ese que es delta. Quizás en algún ejercicio les va a aparecer. ¿Ya? Entonces, el cateto opuesto, tal como lo dice la Javi, que así es A partido B. Cateto opuesto partido por adyacente. Cateto opuesto que es A partido por adyacente. Obviamente esto después con números se le hace muy sencillo porque el trabajo es similar a lo que hacemos siempre que tenemos lados y ángulos y todo, solo que ahora vamos a tener esto. Para trabajar en trigonometría es súper importante que usted ya desde las otras clases, usted tenga su calculadora, ya para que vamos inmediatamente a ir resolviendo los ejercicios porque vamos a utilizar la calculadora, porque ahí aparece la seno, coseno y la tangente. Veamos, hay una información más aquí que darles. No, pero yo se las voy a dar. Resulta que, esto quiero que lo anoten, por favor, porque no está en el PowerPoint. Tangente de un ángulo cualquiera es lo mismo que decir seno del ángulo partido por el coseno del ángulo. Si tú te fijas, el seno de este ángulo es cateto opuesto partido por hipotenusa. Y el coseno es cateto adyacente partido por hipotenusa, que en este caso sería B y C. Si resolvemos esto en la operación 4 pisos, me va a quedar A por C partido en C por B, ¿cierto? Se va en la C y me queda A partido B. Por eso es que el ejercicio, la tangente del ángulo es A partido B. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? La tangente es lo mismo que decir seno partido por coseno. Por eso es que al final queda así, A partido B. Esto es como lo que hay en el interior de ese ejercicio, ¿ya? Para que lo anoten ahí y lo tengan en cuenta. La Javi se me fue. La Javi Martínez está entrando, parece. Vamos, ok, ya está ahí. Nos quedan alrededor de unos minutitos solamente para poder luego terminar esto. ¿Tomó el apunte para avanzar con la siguiente? Esto me interesa, seno partido coseno es eso. ¿Ya? Cateto opuesto partido por el adyacente es la tangente. Así que si a usted se le olvida la tangente, perfectamente la puedes calcular dividiendo el seno partido por coseno y te va a dar la tangente. Avancemos entonces. Veamos aquí. ¿Qué más tenemos? Todas estas funciones tienen una función inversa. La función inversa de una función, por ejemplo, es cuando yo la invierto. Por ejemplo, lo que está en el numerador va a estar en el denominador. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá les voy a hacer un ejemplo para que nos vamos entendiendo. Por ejemplo, si el ejercicio era 1/2, la inversa va a ser 2 partido 1. ¿Se entiende? Si este, por ejemplo, era 3/5, la inversa va a ser 5/3. ¿Se entiende? Es como el recíproco, que nosotros lo vemos. ¿Sí? Para que avancemos. Sí. Perfecto. Fíjate acá que la cotangente se le llama a la inversa de la tangente. ¿Ya? Si en el caso de nosotros teníamos que la tangente era A partido B, ¿cuál sería la cotangente? B partido en A. Exactamente, es eso. Y ahí está. Según el dibujo, es B partido A, porque es el adyacente partido en el opuesto. Es eso nomás.
¿Ya? Si la tangente es A partido B, la cotangente es B partido A. Es la inversa, es al revés. Y lo mismo pueden hacer con el seno y con el coseno, solamente que esta diapositiva es como para que usted conozca el nombre. La tangente, su inversa es la cotangente. ¿Ya? Y es invertir el numerador con el denominador. ¿Avancemos? ¿O le queda un poquitito? Repito, la tangente es la función, su inversa es la cotangente, ¿ya? Que es simplemente invertir el numerador con el denominador. Aquí dice, la cotangente es la inversa de la tangente. Por ejemplo, si yo tengo la cotangente, es lo mismo que decir 1 partido tangente. Es lo mismo. O simplemente resolver intercambiando el numerador con el denominador. Y por último, no, me quedan dos más. La secante. La secante es la inversa del coseno. La secante es la inversa del coseno. Por ejemplo, en el ejercicio que nosotros teníamos, el coseno era B partido C. ¿Cuál sería entonces la secante, que es la inversa, si teníamos B partido C? ¿Cuál sería en ese caso? C partido en B. Perfecto. Ahí está, porque es la hipotenusa partido en el cateto adyacente. La secante, entonces, notemos ahí, la secante, ahí está, la secante es la inversa del coseno. La secante es la inversa del coseno. La secante, entonces, inversa del coseno. ¿Estamos ahí? Entonces, tenemos que la inversa de la tangente es la cotangente y la inversa del coseno es secante. Inversa de coseno, secante. Veamos entonces la última. La última, aquí es lo mismo, ahí también lo pueden notar. Secante es 1 partido coseno, que es lo mismo. Vamos a ver la última, que es la cosecante. La cosecante es la inversa del seno. La cosecante, aunque el nombre podría ser como más similar a lo que es el coseno con la cosecante, no. La inversa del seno es la cosecante, ¿ya? Y es la hipotenusa partido por el opuesto. Si en el ejercicio teníamos como seno era A partido C, en este caso, ¿cómo nos quedaría la cosecante? C partido en A. Excelente, gracias Javi. El dibujo es C partido A. Excelentísimo. ¿Ya? Recordemos entonces que la cosecante es la inversa del seno. La cosecante es la inversa del seno, entonces quedaría así. ¿Ya? Ahí está. Si el seno, en este caso, si el seno es A partido C, entonces la cosecante es C partido A. Ahí no nos olvidemos del ángulo, ahí sí. ¿Ya? Ahí está. Cada una con su inversa. Mira, vamos a dejar hasta aquí. Solamente les voy a enseñar el Coca-Coca Hit Hit para que no lo olviden
y lo tengan listito para el próximo miércoles, que ahí nos vamos a encontrar a hacer ejercicios con esto. ¿Ya? Mira, ¿cierto? Ok. Ahí sí, veamos aquí. No se puede... Ah, perfecto. Okay. Voy a ver que quiero compartir la pantalla otra vez. Ahí. ¿Alcanza a ver la pantalla ahí? ¿No hay problema? ¿Se ve solamente una hoja en blanco? Ya. Mira, de acuerdo a lo que nosotros vimos recién, de acuerdo a lo que nosotros tenemos visto recién, quiero que recuerden esto. Ahí está la pluma. Y vamos a ver aquí. Va a quedar... Ahí. Por ahí. Quiero que me pongan atención por qué se usa el Coca-Coca Hip Hip, ¿ya? Mira, nosotros hemos visto seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, ¿cierto? Luego tenemos la inversa de la cotangente, que la vimos así, ¿cierto? La cotangente de alfa, luego vimos la secante de alfa, y luego vimos la cosecante, ¿cierto? Ahí tenemos nuestras 6 funciones, que son 3 en general, pero con sus 3 inversas. ¿Ya? Ahora quiero que me entiendan por qué es tan importante el Coca-Coca Hip Hip. Mira, aquí vamos a colocar co, ca, co, ca, hip, hip. Recordar que co es cateto opuesto, ca es cateto adyacente y hip es hipotenusa. ¿Ya? Y luego me devuelvo. Co, ca, co, ca, hip, hip. Y ahí están todas las funciones que acabamos de ver. ¿Ya? ¿Te fijas? El seno del ángulo es cateto opuesto partido en hipotenusa. El coseno es cateto adyacente partido en hipotenusa. La tangente es cateto opuesto partido en cateto adyacente. La cotangente es cateto, aquí está, adyacente partido en cateto opuesto. La secante es hipotenusa partido en cateto adyacente. Y la cosecante es hipotenusa partido en cateto opuesto. Ahí están todas. Por eso es tan importante el Coca-Coca Hip Hip. ¿Ya? Hasta aquí yo creo que estaríamos. Ya el miércoles nos podríamos juntar para hacer ejercicios, ¿les parece? Y aquí dejamos la clase hasta aquí con una horita, ya que han tenido una larga reuniones ya entre el PDB y estar conmigo en clases. Así que eso, chicas y chicos, no sé si tienen alguna duda, anote este Coca-Coca Hip Hip porque le va a servir de mucho. Yo igual se los voy a juntar en su presentación para que lo tengan. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Miss, muchas gracias.